decía que era una introducción, en efecto es lo que va a ser. Una introducción, esta primera clase, ya recorriendo como algunas imágenes, algunos problemas y sobre todo los puntos clave que van a atravesar eso que he llamado neovanguardia y contracultura de los Jorge, 70, vamos a quitar la cámara. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Y la quito yo también? Sí, ya la quité. Ok. ¿Se oye mejor? Ok. Mucho mejor. Entonces, vamos a detallar algunos puntos como claves. Ya la quité como claves de todo el programa. El primero es la palabra misma, ¿verdad? Las palabras, la quito yo también, y neovanguardias, porque se habla de vanguardias y neovanguardias. Teóricos, que Eduardo Subirats, por ejemplo, es uno de ellos, español, catalán, que creo que él habla de vanguardias primeras, vanguardias tardías. Hay gente que habla de vanguardias canónicas y vanguardias posteriores. ¿Qué serían las vanguardias primeros, la vanguardia simplemente, o eso, vanguardias canónicas? Bueno, las vanguardias con las que estamos un poco más familiarizados, tal vez, y que llamamos sin ningún preámbulo ni nada, como vanguardia simplemente, que son los movimientos disruptivos, renovadores, artísticos, literarios, culturales que surgieron en las primeras décadas del siglo XX. ¿No es cierto? 1920 hasta 1930, o digamos, después de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 30, 30 y pico, ¿verdad? Eh, Normalmente, cuando la gente habla de vanguardia sin ningún adjetivo, pareceríamos también referirnos como a un espíritu o como una tendencia que a veces yo llamo como impenitente, como un movimiento que no cesa, incesante, que siempre está por allí, por debajo, por arriba, por encima o al lado nuestro, recorriendo las artes, la cultura de manera renovadora, de manera contracultural, provocadora, disruptiva, ¿verdad? Bueno, y todas estas nociones son un poco ciertas. Yo uso mucho una, no porque yo sea fan o esté sea muy proclive a la sociología de la literatura, pero los sociólogos de la literatura, como la vanguardia está siempre ligada a la acción política o a movimientos, o si no, a atmósferas políticas que casi que la configuran y ellas configuran o colaboran enormemente con la configuración de esas atmósferas, que llamo así de una forma vaga, como neutral y un poco asépticas políticas, pero a los sociólogos del arte y la literatura a veces sirven para entender un poco qué es ese espíritu vanguardista. Y voy a citar a uno inglés, famoso, Raymond Williams, que tiene un libro célebre también que se llama Política del Modernismo. No olviden que los ingleses, en el ámbito de la lengua anglosajona, antes que vanguardia, ellos hablaban de modernismo, ¿no? Los modernistas como un término como vago, desde el punto, no vago, un poco más impreciso que el de vanguardia, cuando se refieren a los movimientos que fundan la modernidad cultural, artística, literaria en Occidente. Y a veces es útil ese término modernista porque es como una gran ola de renovación que para ellos va desde los impresionistas, ¿verdad? Hasta justamente toda esta época de los 60 y los 50, los 60 después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de ese gran panorama o esa gran ola, ese gran movimiento, entonces ellos dicen, y hay los vanguardistas ahí dentro de esa gran ola, ¿verdad? Raymond Williams en ese libro, él da una, yo no sé si la debemos tomar como un principio así tan axiomático, pero, o como un principio tan nítido, tan rotundo, pero él dice algo que nos puede servir en este momento. Él dice algo así como, cuando la renovación estética, vamos a usar esa palabra así simplemente, la renovación alude solamente a el ámbito académico, artístico, y él en eso se refiere a las academias de bellas artes, la cultura, los circuitos, ¿verdad?, de museo, literatura, las academias.
y renueva solamente esas formas, nosotros estaremos ante un punto como revisionista, moderno, pero revisionista, no tan radical, o en el cual el estilo renovador no es tan radical. Él dice que cuando el movimiento moderno vanguardista apunta a una renovación radical de todas las formas de la vida y no solamente está aludiendo ese movimiento a lo académico, formal, de las bellas artes, de los circuitos artísticos, culturales, de ediciones, museos y academia, entonces estaremos ante un movimiento realmente vanguardista. Algo así como mientras más conforme es con la política y la economía dominante, vamos a decir así, ¿verdad? Con la sociedad dominante y hegemónica de entonces, estaremos como un movimiento puramente modernista que está renovando solo sus formas y que no tiene implicaciones en la vida y en la esfera de la vida política y social, pero al mismo tiempo cuando ese movimiento, ¿verdad?, involucra sus formas de producción, sus formas de divulgación y sus formas de promoción y divulgación, es decir, que atañe como el ámbito social completo, entonces estamos ante un movimiento radical, disruptivo, y estas serían como las vanguardias, ¿verdad? Entonces creo que puede ser útil esto un poco para situarnos, un poco aquí decir, o preguntarnos, no digo ni siquiera para responder, pero para preguntarnos, esos conformistas, había esos conformistas durante el periodo inicial de las vanguardias o durante esas primeras vanguardias de los años 20 y 30, o la disrupción que hay luego en los 50, 60, son más conformistas que los anteriores. Esa es una gran pregunta que se plantea, bueno, cuando uno ve un cuadro, ¿verdad? Si yo veo a Rothko, o yo veo un cuadro de Picasso, o yo veo un cuadro de Kandinsky, mejor, para quedarnos con lo abstracto o lo no figurativo, ¿verdad? Si yo veo un cuadro de Kandinsky o de Malevich, y yo veo un cuadro de Rothko o de Pollock, siempre es normal que yo me pregunte viéndolo, ¿esto es una prolongación de aquellas primeras vanguardias o es una imitación? ¿Verdad? Eso es una... ¿Por qué vanguardia llamamos a lo de los 50 y los 60 cuando vemos un cuadro de Pollock, ¿verdad? Que es llamado expresionismo abstracto, si yo veo que es abstracto y ya Malevich o Kandinsky, aunque no fuesen, no sé si es el caso, expresionistas abstractos, bueno, eran abstractos, no eran figurativos. Si yo veo eso, yo digo, quién es o fue o era más conformista? Es una pregunta que nos surge o que nos problematiza un poco cuando percibimos las obras de vanguardia, cuando leemos obras literarias de vanguardia. También a mí me interesa estas nociones de vanguardia, neovanguardia, esta división, matización que hace Raymond Williams, porque en el caso venezolano, por ejemplo, o donde se habla de vanguardias periféricas, que se dice todas las vanguardias de América Latina fueron periféricas porque surgen después de los viajes, físicos o no, pero los viajes que hace el artista latinoamericano, pintor, escritor, poeta, ¿verdad?, para Europa y asimila, absorbe todos los movimientos de vanguardia que había en Europa en las primeras décadas del siglo XX, y cuando llega aquí, bueno, las calca, las pega, las pone, las adapta a su temperamento, a su humor, a su lengua, a su paisaje, a su realidad concreta, y allí tenemos nuestros vanguardistas. Nosotros sabemos hoy que eso no es tan así, aunque se haya operado ese viaje, porque sin lugar a dudas hay una suerte de sincronía con algunos de estos movimientos de vanguardia llamados, entre comillas, periféricos, y esos movimientos de vanguardia llamados, entre comillas, metropolitanos o de Europa, ¿verdad? Si nosotros tomamos la Semana de Arte Moderno brasileña de Sao Paulo, bueno, fue en el año 22. Uno puede hablar así de periferia, en este caso sería una periferia dentro de la periferia, una vanguardia periférica dentro ya de la vanguardia periférica, cuando uno se refiere, yo no sé si usar esa palabra, pero como a vanguardias de países más pequeños. Si yo tomo
Venezuela en cuenta, ¿verdad? Yo puedo tener una percepción de una vanguardia periférica y se ha hablado, ¿no es cierto?, de nuestra vanguardia no fue tan disruptiva, tan dislocada, tan provocadora, tan contracultural, tan formalmente experimental y renovadora, radical, o sea, no tuvo, para usar una palabra de Susan Sontag, un estilo tan radical como las vanguardias europeas o como la vanguardia rioplatense argentina, la mexicana o la brasileña, que si ustedes se dan cuenta ya son Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, bueno, tres. Darío las llamaba Cosmópolis, ¿verdad? En América Latina, es decir, son tres ciudades muy importantes que eh, contuvo, ¿verdad? Tenía dentro unas manifestaciones de vanguardias muy importantes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un movimiento de vanguardia como el venezolano? Yo tengo aquí unas imágenes para mostrar rápidamente y ver, yo no comparto mucho esa idea que a veces uno oye en profesores, uno oye en conferencias, ya está conversando con colegas, ¿verdad? De que la vanguardia venezolana realmente tiene lugar, y uno podría decir a lo mejor la nicaragüense, la misma cubana, ¿verdad? Que se dice la vanguardia verdaderamente cubana, y cuando dicen vanguardia en ese sentido se refieren a la de los años 20, tiene lugar con el grupo Orígenes, es decir, el grupo en el que formaron parte Lezama, Cintio Vitiel, Liceo Diego y compañía, ¿verdad? Bueno, yo no sé el caso cubano, no me atrevo a decirlo, pero el caso venezolano yo no estoy muy seguro, y por extensión yo me atrevería a decir, habría que ver en esos lugares tan periféricos, dentro de la misma periferia que sería América Latina con relación a Europa, si hasta los mismos Estados Unidos en los años 20, otros países, ¿verdad?, tuvieron una vanguardia tímida o una vanguardia peculiar, con sus propias especificidades, ¿verdad?, en los que nosotros a veces tendríamos que expandir un poco nuestra mirada para ver dónde estaría. Yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla en este momento. ¿Se está viendo mi Sí, pantalla? Sí. Ah, ok. Bueno, fíjense, yo tengo aquí unas imágenes, esta es de Leoncio Martínez, el famoso caricaturista. Yo digo que hay que ir a las cubiertas de libros, a la prensa, a la publicidad de la época. Ya había cómics en esa época, el incipiente cine, la influencia del cine, la radio, de los medios, ¿no? En la literatura, por ejemplo, para ver si no está teniendo ese lugar. Porque si eso tiene lugar, estamos frente a manifestaciones ya vanguardistas. Esta es una caricatura de una serie que tenía Leoncio Martínez, que salía en su publicación, que se llamaba Fantoches, que se llamaba Juan Bimba. Y fíjense que esta en concreto, porque esa es una serie, esta es de 1942 y se llama Juan Bimba y Mr. Danger, que como ustedes saben era el personaje de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, encarna al extranjero, al gringo, con la explotación ahora del petróleo, de la inversión extranjera en el país que está dejando, ¿no?, de ser agrario o agrícola. Entonces él hace esta caricatura con ese texto, ¿no?, como paródico de Mr. Danger, que dice: Carranga, Juan Bimba, no comprender que el bagre hace. Juan Vicente Gómez, hacerme dueño vitalicio de todo esto. O sea, el petróleo, que no, si ustedes miran la caricatura adentro, perdón, ya va, déjenme poner esto más elegante y bonito. Si ustedes miran la caricatura, ¿verdad? Tienen la torre de petróleo, tienen ese horizonte, ese cielo psicodélico atrás, todo en blanco y negro, pero casi que psicodélica la caricatura, ¿verdad? Y tienen a este personaje, ¿verdad?, dolarizado, y bueno, esto pertenece a esa serie llamada Juan Bimba de Leoncio Martínez. Yo creo que uno mira caricaturas como esta o esta otra, que es tan art déco, ¿verdad?, con esas figuras casi geométricas, ¿verdad?, que es la portada de un número de caricaturas de 1927, una ilustración de Rivero. Esta no es la revista, era caricaturas, pero esta no es propiamente, es una caricatura, ¿no? Fíjense, contra
el consumismo, la burguesía, los modales nuevos, los ciudadanos nuevos, el hombre y la mujer de una época nueva, petrolera, que consume, que son como unos burgueses, ¿verdad? De cualquier ciudad metropolitana, ¿verdad? Miren esta carátula que era de la novela de Nelson y Miot, Los giros de mi hélice. Fíjense, no solo la composición gráfica de la carátula, quiero señalar, yo no logré que alguna imagen que tuviera al revés de la contracarátula o la contraportada del libro, porque era otra obra al revés y se leía como Los giros de mi hélice. Yo la empezaba del otro lado, otra novela, y estaba como volteada, y al terminar esa novela tenía que enderezar el libro, ponerlo al revés y ponerlo de frente, y lo leía correctamente. Como Los giros de la hélice, estaba conformado el propio, vamos a decir, dispositivo, para usar la palabra de Adriano González León, polémicamente utilizado para que uno viera que el libro ha cambiado, que la narración ha cambiado, porque esto los giros de mi hélice eran relatos, si no me equivoco. El otro texto, no me acuerdo bien cómo era el contenido, pero era narrativa también. Es decir, que nosotros no podemos decir que eso no es vanguardista, pero sí podemos decir, bueno, hicieron uno de los experimentos mayores de esa cohorte, de esa generación, de ese movimiento en los años 20. Entonces sería cierto, ¿verdad? Si nosotros decimos, esto todavía no va, nosotros podríamos decir entonces, ¿verdad? No sé si ustedes están viendo todavía bueno, vamos a dejarlo con la imagen de Nelson y Miot, y no el negro de mi no imagen allí, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, es una vanguardia, desde luego, tienen razón, no tan disruptiva como fue la vanguardia europea, el futurismo, el expresionismo, ¿verdad? El surrealismo, y no tan disruptiva como fue la Semana de Arte Moderno en Brasil, o todos los otros movimientos de vanguardia de las principales ciudades de América Latina. Pero ciertamente aquí hay un espíritu vanguardista materializado en una producción, en una creación, en unos dispositivos, en unos artefactos, si lo podemos llamar así. ¿Verdad? Esta es una novela, este es un texto, este libro es problemático, es de 1930 y fue de la editorial Élite. Si uno revisa la revista Élite de la época, uno va a ver los textos y el diseño gráfico, los textos de Julio Garmendia que aparecieron ahí, y me parece que es un poco presuntuoso cuando decimos no hubo vanguardia, hay que esperar los 50 y los 60, que es la época de lo que nos vamos a ocupar para ver verdaderas obras de vanguardia. Sin embargo, yo no comparto mucho esa opinión. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, creo yo, un, un cuerpo de diferencias que son, yo creo que son muy importantes, no solo desde el punto de vista del contexto, no solo desde el punto de vista del proceso histórico que se estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sino creo que desde todo punto de vista, desde la propia producción y creación, hay una actitud diferente en relación a la cultura, en relación al arte y los formatos, para no repetir la palabra, dispositivos tradicionales con los que contaba el autor. Este es un libro raro, un libro polémico, pero es un libro, ¿verdad? Yo creo que cualquier autor, cualquier lector, el menos avisado, ¿verdad? Hoy, ayer y mañana pasa por el puente Fuerzas Armadas y ve ese libro y lo ve por los lados y va a decir el Leo, ay, mira, lo va a aceptar, tal vez con mayor facilidad que en los años 30 o en los años 20, en pleno gomecismo, seguro era un libro que para muchos no valía ni la pena tener por raro, ¿verdad? Pero es un libro y está como dispositivo consagrando la tradición de la imprenta y el libro como el elemento que se crea, que se promueve, que se divulga, ¿verdad? Entonces, no es que no tiene un estilo radical, sí lo tiene, pero sigue consagrando o sirve para consagrar en definitiva un valor tradicional que es el valor del libro impreso,
por más vanguardista que sea este objeto, que es este libro raro, ¿verdad? Entonces yo creo que la neovanguardia la podemos llamar nueva. Uno no es un purista, se puede llamar vanguardia simplemente, pero uno puede hablar de una neovanguardia y diferenciarla con aquella. Es decir, ¿qué propongo yo? Que los giros de Miélice, por más pionero que haya sido, no es este asfalto en el infierno del techo de la ballena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo leemos hay una sensibilidad que viró, que mudó, que cambió, aunque no negara completamente su pasado. ¿Verdad? Una de las grandes diferencias, creo yo que hay que decirlo, y serviría de entrada, entre la vanguardia y la neovanguardia, es que la vanguardia tenía un padre que tenía que negar. Si nosotros nos quedamos en el ámbito latinoamericano, ese padre era Darío y el modernismo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lea los grandes vanguardistas, me quedo con dos, Vallejo y Huidobro, uno va a ver que aunque ellos lucharan contra las formas académicas y formales del modernismo, que a su vez había luchado contra las formas académicas, nosotros vamos a ver que a la larga le rinden un gran homenaje dedicándole no solo obra poética, sino grandes textos de reflexión poética, donde se ve por todos lados que era sin duda alguna un padre difícil de negar, de encajonar en una gaveta, de meterlo preso en el calabozo del olvido a alguien como Darío, y no digo como Martí en Cuba y en el Caribe, en América Central, porque eran dos portentos poéticos que les legaron, uno más, otro menos, toda una tradición fónica, toda una tradición de trabajo con la, con la forma de la palabra y de la expresión, que ellos no podían, por más Huidobro que sea, por más caligrama que haya escrito, por más contestatarios y revolucionarios y antiaristocráticos y antiburgueses y anti todo lo que hayan sido tanto Vallejo como Huidobro, para quedarnos solos con dos, por más que había que torcerle el cuello al cisne del modernismo, ese cisne seguía en algún lado nadando, ¿verdad? Entonces, pero había una tradición que negar, la tradición de la poesía romántica, por ejemplo. Todos los europeos, ¿verdad? Sacan como con pinzas, bueno, este romántico no, André Breton y Gaspard Delany, ¿verdad? No lo aniquila. Entonces, aunque no era un romántico puro, pero bien, el romanticismo Baudelaire, el surrealismo lo respeta, pero el romanticismo hegemónico, incluido en el Víctor Hugo, el dominante, el que se divulgó, el que se propagó por toda Europa, los surrealistas van a tener que negar eso. El romanticismo nuestro más aún, ¿verdad? Todos los vanguardistas van a rehuir el ritmo, las formas tradicionales del metro romántico, todo eso lo van a negar absolutamente. En cambio, la neovanguardia, en ese sentido, tiene un trabajo un poco más problemático y delicado. Por más prosaico, por llamarlo de alguna manera, por más antiacadémico, antimodernista, que haya sido alguien como Caupolicán Ovalle o alguien como Adriano González León, Adriano González León le va a costar muchísimo y no lo va a hacer, no es que le va a costar, nunca se va a atrever a negar a alguien como Julio Garmendia o a Caupolicán Ovalle negar a José Antonio Ramos Sucre. No lo van a hacer. Hubiese podido, por ejemplo, Caupolicán Ovalle hubiera podido hablar mal de José Antonio Ramos Sucre. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente era un poeta. Una vez a mí me preguntaron, ¿pero por qué es vanguardista? Ramos Sucre, eso fue en España, en la Universidad de Salamanca. ¿Por qué es vanguardista un poeta que parece tan modernista, tan simbolista, tan parnasiano? Me decía. Y yo tenía que demostrar que tal vez lo podemos leer así, teniendo la generación del 27 en España. Bueno, comparado con Guillén, con Antonio Machado, pero comparado en Venezuela con la poesía que antecedió a Ramos Sucre era un vanguardista, ¿verdad? Y por eso somos como una generación nueva que rompe con su tradición. Pero la generación, por llamarla generación, que no es un término muy feliz,
¿verdad? Neovanguardista, le cuesta mucho más enfrentarse a la vanguardia querida, porque al revés, van a ser ellos justamente lo que cuando dirijan editoriales o produzcan traten de ver qué escritores del pasado son para ellos influyentes en la región, pero a la cultura venezolana y latinoamericana, los vanguardistas van a estar siempre allí todos. Uno nunca pudo escuchar a un narrador como Salvador Garmendia, como Adriano González León, despotricar el Ulises de Joyce o de Virginia Woolf, ¿verdad? Al contrario, Elisa Lerner le va a rendir homenaje de una manera indirecta o directa a alguien como Virginia Woolf, ¿verdad? Que perteneció a la generación Sartre. Bueno, hay una maestra. En ese sentido, la neovanguardia la tiene más difícil porque le va a costar mucho, no tiene cisne a quien torcerle el cuello. No tiene padre ni madre a quien saca bota de la casa para quedarme yo en la casa, ¿verdad? Ahora manda el hippie, ahora manda el revuelto, ahora manda el rebelde. Eso le va a costar, pero yo me tengo que rebelar para poder ser un vanguardista. Yo soy un impenitente rebelde, ¿verdad? Tal vez la política les prestaba más, o los formatos, los dispositivos, el uso del libro, el uso de la novela, el uso del poema, el uso o la actitud frente a la belleza. Yo la puedo quebrar aún más o experimentar aún más de lo que hizo la vanguardia. Ahora yo que soy, pues ninguno de ellos tuvo la indecencia, el mal gusto de llamarse así, pero digamos, de yo que soy neovanguardista, yo voy a experimentar más. Una diferencia notable, que por ejemplo estos críticos que dicen que se da es en los 50, 60, en toda América Latina, ahora sí, los que no tuvieron vanguardia ahora la tienen, y que no es verdad, es el ejemplo de la narrativa. Si ustedes miran, tanto en Europa como en América Latina, las novelas de vanguardia, es decir, las novelas de los años 20 y 30, les costó horrores seguir siendo novelas y seguir creando narraciones novelescas. ¿Por qué? Porque ese era el género burgués, realista, cientificista, vamos a decir así, referencialista de la naturaleza y la realidad por excelencia. Y la novela de vanguardia que quería ser una abstracción de la realidad, así como la pintura, pues quería abstraer la referencia real. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, crearon unas novelas que costaba leer. La novela más vanguardista en ese sentido, para hablar de Europa, de Virginia Woolf, Las olas, es una novela que aún hoy la leemos y decimos, pero esto es una novela, es una novela. Y Virginia Woolf no fue una persona que renunciara a todos los principios y que burgueses, vamos a decir así, o realistas de la novela. Recuerden que ella decía siempre, una novela empieza por una señora sentada en un rincón preguntándose si hay mal o buen tiempo. Sin eso no hay novela moderna. Ella rechaza el Ulises de Joyce. Las Hogarth Press, que ella y su marido dirigían, rechazan el Ulises de Joyce, la primera editora a la que él fue. ¿Y por qué? Ella decía porque era una falta de respeto al lector. O sea que la señora tan vanguardista y moderna, en el fondo respetaba algo de la tradición y tal vez por eso fue una escritora, una novelista tan leída, tan divulgada, tan conocida, por lo menos en las grandes esferas intelectuales o letradas de Inglaterra, de Europa y hasta de América del Sur. Recuerden que la revista Sur, dirigida por Victorio Campo, conoce la obra de Virginia Woolf y fueron las primeras versiones en español. El Orlando, que es del 28, si no me equivoco, de Virginia Woolf, fue traducido por Jorge Luis Borges, por primera vez en español y aparece en Argentina bajo el sello editorial Sur. Es decir, que la señora moderna vanguardista en cierta manera, en vida, ganó ese estatus y fue aceptada como una gran novelista, una gran novela moderna y vanguardista, porque en cierta manera respetó algo de la tradición de la narración novelesca. Pero si ustedes agarran a Macedonio Fernández en Argentina y leen Museo de la Novela de la Eterna, bueno, traten de hacerlo. Y van a ver que allí sí podemos decir que estamos frente a uno de los estilos más radicales en el sentido que le da esta palabra, es decir, hermético, difícil, indescifrable, incomprensible para una novela.
pero esa novela casi ni circuló. Esa novela era difícilmente catalogada de novela. La gente podía terminar aceptando poemas de vanguardia, pero narrativa de vanguardia era muy difícil. Cuentos tal vez, pero la novela no, porque su empaque, su configuración, su confección misma es antiburguesa. Bueno, una diferencia con eso es la novela durante el periodo de las neovanguardias. Nosotros leímos y se devoró no solo todos los otros narradores vanguardistas que con tanta dificultad entraron con sus protonovelas en su propio contexto. Nosotros leímos a Rob Grillet, La celosía, nosotros leímos qué sé yo, a todos los narradores que se producen en ese momento, que empiezan a publicar en ese momento, por la actitud del experimentalismo en la narrativa, en la novela, es ahora más aceptado. Y también porque la narrativa ahora puede repactar, puede realizar unos nuevos vasos comunicantes, la novela con el realismo con el que tanto peleó durante las primeras vanguardias. Ahora eso como que no es tan necesario. Si yo leo una novela de Cortázar como Los Premios, yo no le exijo que case esa pelea con el realismo, con el orden tradicional. Si yo leo Rayuela, fue una novela hasta popular. Bueno, y hoy en día yo creo que es una novela que ya no le gusta ni a los intelectuales por lo popular que vino, ¿verdad? Ya la vemos hasta como ingenua, ese, un poco como infantil o adolescente, ese experimento de leerla saltando como un juego de lo lúdico. Creo que el lector de la época de la neovanguardia está más preparado, quizás porque son más, quizás porque la esfera del campo intelectual se ha masificado también un poco demográficamente, ya podemos ir como con más familiaridad, ya podemos ir a enfrentarnos con esos estilos radicales y a compartirlos, bueno, porque en cierto modo también eso encumbra al lector. Tú no entendiste el Ulises, yo sí, como que tú no, chico, pero es una gran novela, tú no la entendiste. Y tú has leído La celosía de Robrilla, a mí me encantó. Bueno, eso también te daba rayuela, tú no la entiendes, no, chico, pero es fácil. También te encumbra, te da un estatus como lector, como hombre moderno, como ciudadano culto, moderno. Es decir, que en la neovanguardia hay ciertas formas y ciertos objetos que fueron profundamente, o bueno, más radicalmente negados o no aceptados, entre ellos la narrativa y particularmente el género novelesco durante el periodo de las primeras vanguardias y no así en las segundas o tardías o estas neovanguardias. La gente iba y leía los cuentos de Cortázar, los cuentos de Rulfo, la García Márquez, El tiempo y los juegos de tiempo en García Márquez, la gente los disfrutaba y hasta bestseller son, ¿verdad? Una novela como La muerte de Artemio Cruz fue devorada, y es una novela que experimenta con el lenguaje y con el tiempo novelesco, pero ya el lector está más preparado, ¿verdad? Ya hay un público lector más masivo, más numeroso para estos textos, y hay también como un intercambio, una interacción con esos textos con el cual no contó tanto el primer narrador o novelista vanguardista del siglo XX, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay unas diferencias muy importantes entre una vanguardia y otra, así como lo hubo en la época. Hay unos, yo no sé si llamarlo temas, pero vamos a decirle como nudos, ¿verdad? O puntos es la palabra más simple. Puntos claves que van a atravesar los textos que después vamos a leer, vamos a revisar como con más detalle en cada sesión, en el corpus, que es enorme, que conforme esta neovanguardia, solo en América Latina, que es donde yo me quedo, ¿verdad? Y varios de estos puntos serían varios. Uno, está presente también en las primeras vanguardias. O sea, una tensión, un baile, un ir y venir muy complicado entre, vamos a llamar por un lado la renovación y por otro lado el conservadurismo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo un ir y venir? Si ustedes vieron el curso, tenía un epígrafe, que es una carta que le escribe un artista, un intelectual,
de la revista de Eco, creo, Eco Contemporáneo Argentina, Allen Ginsberg, el poeta de la generación beatnik norteamericana. Y en ese epígrafe lo que dice es, bueno, solo queremos ser libres, porque para unos somos lo contrario, ¿verdad? Para los revolucionarios eran conservadores, para los conservadores eran unos revolucionarios, para los creyentes católicos eran ateos, para los ateos eran unos místicos. Es decir, no tengo de qué palo ahorcarme, pues, diría ahora se me olvidó, creo que Miguel Ginsberg era el autor de la carta dirigida a Allen Ginsberg. Ahí yo creo que está claro esa tensión que estaba dentro de él, pero que estaba dentro de Allen Ginsberg también. Estaba dentro de Cortázar. Si uno revisa la vida de Cortázar, ¿verdad? Uno va a ver que es una oscilación entre la renovación y el conservadurismo. Ciertamente él optó públicamente por la revolución, pero el revolucionario siempre lo vio con sospecha. Primero que entra tarde a esos movimientos, ¿verdad? Apoya la revolución nicaragüense, bueno, ya es como casi que la penúltima, creíamos que era la última, bueno, era la penúltima, en el continente, ¿verdad? Nunca hay un último, nunca hay nadie de último, es la verdad. Pero es un eje que comprende todos estos movimientos. Otro, el vitalismo y el academicismo, ¿verdad? Ellos hablan en algún momento, creo que el Instituto de Tela, uno de los del Instituto de Tela, habla de, o se refiere a un saber confuso. Hay un saber confuso, ¿verdad? En el cual sujeto y objeto están como revueltos o mezclados. Cosa que el discurso científico y el discurso científico-social no tenía así, pero también un gran vitalismo. Nosotros cuando vemos los textos de Adriano González León en este libro, que es como un fotolibro, ¿no? Lo que llamamos hoy un fotolibro, Asfalto Infierno, que perteneció al sello, fue una publicación del propio Techo de la Ballena con fotos de Daniel González y todos los textos de Adriano González León, ¿verdad? Vamos a ponerlo en texto. Si nosotros vemos esas imágenes, ¿verdad? Yo las voy a recorrer rápido. Bueno, ya va, perdón. Miren ¿cómo se llama? La cosa monocromática, ¿no? Todo es en blanco y negro prácticamente, ¿no? Y sus matices, grises, escala de grises. Pero miren, por un lado, la cosa arriba como de reportaje, de noticia, sin casi adorno sobre, abajo, toda una cosa como mitológica, ¿no es verdad? Casi que anacrónica, legendaria, como sacada de una cartografía del Renacimiento, ¿verdad? Adentro del libro lo abrimos y tenemos un collage de fotos, ¿verdad? Donde hay una cosa como prehispánica debajo del texto y en la página de enfrente una mezcla de fotos de un cerro, de barrios, de cerro, de rancho, como decimos aquí, con ese ojo que todo lo ve, está ahí en medio del texto de Adriano sobre la circulación, el tráfico, la ciudad, el ritmo de la ciudad, el frenesí de la ciudad, la asfixia de la ciudad. Si ustedes ven, asesino, con la calavera, yo los recorro rápido, ¿verdad? Ya esto es otra cosa. Y ustedes van a ver, bueno, no por nada el Techo de la Ballena hizo una exposición famosa con, ¿cómo se llama? Obras de contramestre que se llamaba Homenaje a la Necrofilia. Si nosotros vemos ese movimiento, este sería como la vanguardia, dirían eso, que creen que solo aquí conocimos la vanguardia, ¿verdad? Hay una constante, vuelvo para atrás, ¿verdad? Una constante cosa de lo necrofílico, de la muerte. Sin embargo, nosotros leemos los textos, el mismo sentido de acumulación y de fotografiarlo, por la prosa de la vida, la calle, la vitalidad y el vitalismo que hay allí, casi que compensan o van a contramano de la necrofilia. O sea, uno podría decir, oye, qué carácter tan fúnebre tiene esta vanguardia, frente a otros movimientos de vanguardia que tienen un carácter más alegre, más festivo, no más alegre, más festivo. Bueno, es verdad, puede ser visto así, pero cuando uno lee y ve,
uno los textos y las obras resuman no solo vitalismo, sino como un carácter exultante de la vida que yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando vemos esto. Yo cuando, por cierto, pasé las imágenes, y permítanme esta disculpa, yo pasé las imágenes de la vanguardia venezolana como gráfica, ¿no? Visual, y era para llegar a este cuadro de Alejandro Otero, que es uno de los colorritmos, que él lo compuso en una serie que, si no me equivoco, es de entre el 55 y el 60. El periodo, pues, abre el periodo que estamos estudiando. Y era como, fíjense lo figurativo, para llegar a lo abstracto que no tuvimos en los años 20, a él o aquí. ¿Cuándo llegó? En los 60, a finales de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Luego esta es la verdadera vanguardia venezolana. Bueno, ya les expliqué, yo no estoy de acuerdo con esa categoría, yo pienso que aquellos eran vanguardistas y este es un vanguardista. El hecho de que no haya habido abstracción en ese periodo, bueno, tal vez obedece a otro estudio, porque no hubo, si es que no lo hubo, vamos a empezar por allí, abstracción del referente en la pintura venezolana durante los años 20. Por más desfigurado que sea Reverón, ¿verdad? Por más que él desfigure con la luz las figuras reales, las presencias reales, y las convierte en puras presencias reales, nosotros vemos figuras allí, ¿verdad? Un modernista, tal vez, ¿verdad? Era un pintor, yo lo considero parte de nuestra vanguardia de los años 20 y 30, pero técnicamente hablando no llegó a lo abstracto tampoco. Lo abstracto llega aquí, ¿verdad? Y llegas en esta década, o a partir de estas décadas de los 50 y en adelante hasta hoy, ¿verdad? Pero eso no significa que allá, en aquel momento, no haya habido esa renovación. Perdonen porque yo he saltado, ¿verdad? Aquí no me quedó una imagen que era de la cárcel, bueno, pues, asesino, la calavera, la cárcel, ¿ya? Lo fúnebre de este movimiento, bueno, sin embargo, está atravesado por un gran vitalismo. Otro punto clave de estas neovanguardias es la cultura académica, o llamada a veces alta cultura, vamos a llamarla simplemente cultura académica, la cultura mayúscula, la gran cultura humanística y la cultura popular. Las vanguardias de los años 20 y 30 conocieron la cultura popular. En la Semana de Arte Moderno, Villalobos tocó en el Teatro Municipal, donde hubo ese festival, pues, como diríamos hoy, multidisciplinario, ¿verdad? Donde había pintura, recitales y conciertos. Bueno, uno de los conciertos, uno de los músicos era Villalobos. Y Villalobos toca con una orquesta, su piano, una pianista también tocó piezas de él. Y las piezas de él ciertamente tomaban o recuperaban temas indígenas, negros, de la cultura negra, choriños, ¿verdad? Que todos pertenecen a la cultura popular brasileña, y él la transformaba, la modificó con mucha facilidad. ¿Eh? Él contaba que tuvo que hacerse amigo de Ernesto Nazaret, que era un mulato, músico, letrado, que sabía música y que no le permitieron entrar a la Academia de las Artes en Brasil, a la Academia de la Música, ¿no? Para él aprender el choriño. No es porque fuera popular que fuera tan fácil, ¿verdad? Ernesto Nazaret es uno de los grandes compositores de choriño, que como ustedes saben es una de las raíces musicales del futuro samba, o la samba, que sería como la explosión, ¿verdad?, de la música popular, al menos como nos las representamos, tanto los brasileños como el mundo entero, la cultura popular, musical brasileña, ¿verdad? Si nosotros agarramos en Europa de Falla, agarró el flamenco, ¿no es cierto?, y lo transformó y lo volvió un objeto sofisticado que pertenece, lo traspasa a la cultura, que yo llamo aquí, no me gusta esa palabra, pero ahorita no me viene otra, cultura académica. Si nosotros vamos a la literatura, Lorca, a través del cantejondo, agarra al flamenco, agarra a los toreros, ¿verdad?, las corridas de toro, la tauromaquia, y eso que es popular lo eleva, ¿no?, rítmicamente, eufónicamente, gramática, sintácticamente, metafóricamente, a través de todas las figuras literarias,
a una bueno, yo no sé si sofisticación, sin duda alguna hay una sofisticación formal, Lorca para mí la tiene y en grado elevado, pero lo que quiero decir es la usa y la transforma y la vuelve un objeto culto, que entra en el dispositivo del libro y sobre todo en el dispositivo del poema, del texto lírico, poético, ¿verdad? Y así, bueno, nosotros podemos ver muchos ejemplos. Una vez más, si nos quedamos otra vez con Venezuela, tendríamos que preguntarnos, ¿eso ocurre aquí en los años 20? Tal vez hay que esperar un poco más y Antonio Esteves lo empieza a hacer, ¿verdad? Yo no sé si empezar, yo no soy músico, me estoy aventurando aquí, pero es una reflexión interesante, ¿verdad? Porque la música, que de por sí es muy popular, la música es abstracta, es sonido, ¿verdad? Tiene una percepción, pero no es material, visual, no la podemos tocar, ¿sí? Pero la podemos sentir, es sin embargo tan concreta, tan abstracta y tan concreta, porque en un disparo nos conecta con todo y de allí su popularidad, valga volver a usar la palabra. Es decir, la música en ese sentido yo creo que es un medidor, pasa la música culta, la música popular. Si eso no ocurre, ¿qué pasa en ese país en la cultura? Yo es una pregunta que siempre me hago. Nosotros vamos a México, Carlos Chávez, un director de música, la música precolombina y los motivos indígenas y los pasa a conciertos sinfónicos, ¿verdad? Lo mismo en Chile, en Argentina, en toda América del Sur. Héctor Villalobos en el caso de Brasil, ¿verdad? En nosotros, fíjense, es una pregunta que yo no la puedo responder. A lo mejor hubiese un músico aquí y me corrige y me dice, no, eso es debido a la ignorancia, pero pasa esto. Esto no ha sido divulgado. Y si no ha sido divulgado, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, como si no pasara, como si no ocurriera, porque ocurre en secreto, ocurre escondido, ocurre a oscuras, y es que entonces como que no ocurriera, ¿verdad? En cambio, en la neovanguardia, y eso vamos a tener oportunidad de verlo un poco más de cerca, pasa incluso al revés. La cultura académica empieza a ser usada prosaicamente y lo popular pasa a ser otra cosa que los que curan, los curadores de arte conocen mucho más que yo, que se llama en inglés, gracias a Dios existe esa palabra que a veces criticamos y que nos negamos a usar, sobre todo en América Latina, pero estamos de que es pop. Pop, que es una contracción, ¿verdad? De popular, en el fondo también quiere decir otra cosa. Es algo popular que podemos contraer y llamarlo pop. Aquí es muy interesante entender también que el valor de la palabra cultura, para lo mejor y para lo peor, ha sido intervenido por los antropólogos. Es decir, a partir de los años, ya antes del 19, años 20 y 30, hay un gran viaje del antropólogo. Se está oyendo una voz. Ajá. Sí, yo diría que Daniel dice aquí tiene el micrófono abierto, sería bueno que lo cerrara. Bueno. Daniel, te Ya. agradecemos que cierres el micrófono y me dejes hablar. Yo sé que estás fastidiado. Bueno, el antropólogo, para lo mejor y lo peor, ha espichado o desinflado la palabra cultura. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo, si no es esta sesión de hoy, en las próximas voy a ir a una antropóloga norteamericana que me va a servir de faro de Alejandría en estas sesiones, que fue Margaret Mead, que era antropóloga justamente. ¿Por qué el antropólogo espicha la palabra cultura? Bueno, porque lo que te dice un antropólogo, a diferencia de un humanista o un historiador del arte o un historiador de la literatura, de un filólogo, un gran crítico literario, incluido George Stein, te va a decir que la cultura es todo lo que no es sangre o biología o que es natural, es todo lo creado por el hombre. Entonces, este mouse que tengo yo al lado es cultura. Este bolígrafo de plástico tan feo que yo tengo al lado y esta lupa que yo tengo de plástico rende que casi no aumenta, además, es cultura también porque han sido creadas por el hombre. Edgar Morin, el pensador francés, él decía algo muy interesante, él aceptaba esa palabra, ¿no?
Es como una concepción hiperliberal de la palabra cultura y con ella del arte, ¿no? Es lo que crea el hombre, punto. Pero Edgar Morán añadía algo, decía, sí, pero que nos hace soñar. Claro, podemos repreguntar, ¿y qué nos hace soñar? A mi abuela, y esto viene como anillo al dedo, a mi abuela la hacía soñar Sábado Sensacional. A mí no, pero yo he conocido gente que goza viendo programas de concursos de palabras, que se ganan una tostada de arepa, el que gana millones, qué sé yo, que ve esos programas de variedad y que los disfruta y les extrae cosas. Cuando veamos Tropicalia, esto hay que tenerlo en cuenta. La cultura de masas. Ahora lo popular es cultura de masas. Y la cultura de masas nosotros sabemos que fue el límite de las vanguardias primeras. Un teórico como Adorno, un teórico como Benjamin, que llegó a trabajar la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, llegó hasta allí. Y ellos llegaron a aceptar el cine y llegaron a aceptar la fotografía como manifestaciones de la obra de arte en esta época, cosa que no aceptó Baudelaire. Baudelaire, la fotografía no era arte, porque no tenía que ver con la memoria. Esto sí, la acepta, pero tienen otro llegadero, y es la cultura de masas. Es como la escuela de Frankfurt dijo, hasta ahí pegaron el frenazo. ¿Por qué? Porque veían una estandarización de la vida, veían como una pobreza de las formas, una reproducción, imitación de las formas, pero esto en las neovanguardias no es así. Piensen en Andy Warhol, el arte pop norteamericano, el pop art, pero si nosotros agarramos, ¿verdad? La pintura esa del famoso con la lata como de crema de leche, ¿verdad? Reproducida para demostrarnos esto. Claro, yo puedo ir antes y de ver los remakes de Marcel Duchamp, que correspondería a las primeras vanguardias. Y yo diría, sí, pero ya va, eso no lo inventa solo Warhol, eso ya estaba antes y nosotros podemos ver en Warhol, en Marcel Duchamp y muchas de sus obras, ¿verdad? Ya esto. Pero fíjense, no es gratuito que entre el padre de la vanguardia primera, Picasso, Schwitters, qué sé yo, Braque, bueno, todos los pintores de la vanguardia, Mondrian, Kandinsky, todos los grandes pintores de la vanguardia, uno de los que más escogen para hablar, uno de los que siempre constituye, como yo siempre digo, la bisagra entre una vanguardia y la otra, por lo menos en artes plásticas, que es los neovanguardistas agarran, es a Marcel Duchamp, justamente. ¿Por qué? Porque desacralizó la obra de arte y permite que lo masificado entre a la obra de arte. Bueno, urinario, que decía Marcel Duchamp, para siempre será una reflexión que nos complicó la mirada sobre el arte, ¿verdad? Si yo saco un urinario, una poseta, piensen en lo más prosaico, del baño para el cual fue hecho, y yo lo pongo en un museo, ¿no se transforma? Claro que sí. Y la mirada que lo va a ver también, ¿verdad? Y es en base o a partir de allí que lo popular, ahora masificado, puede formar parte de la obra de arte, no como una recuperación arqueológica. El arqueólogo, el antropólogo nos desinfló la palabra cultura, pero ahora el artista no necesariamente hace la arqueología, sino que sentado y viendo en la televisión a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, puede crear una novela, un poema, una obra de arte, un collage o un performance. Y eso, al salir de la sala de él donde tiene el televisor y pasarla al museo, cambia la mirada y cambia la valoración y la extrañifica. Y el arte finalmente es una extrañificación de la realidad. Y entonces estás ante el arte. Pero lo hiciste con la cultura de masas de la cual las generaciones anteriores han un poco infravalorado o subvalorado, cuando no despreciado y negado por completo como una fuente
imaginal, por lo menos, bueno, pletórica de motivos y de temas y de nudos y de complejos y que toca unas cosas en todos los sujetos y los habitantes, porque si no, no fuera tan popular, no es cierto. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en movimientos artísticos posteriores contraculturales, por ejemplo, en Brasil, en la música popular brasileña, no sé si reutilizado, reinterpretado. Roberto Carlos, que es el cantante de las mayorías, y lo ves en shows sofisticados de María Bethania, de Gal Costa, al lado de Chico Buarque, en el repertorio, obviamente que Roberto Carlos alcanzó otro grado. No es usado como Héctor Villalobos al Choriño, no es que yo voy a componer una balada volviéndola prácticamente un lito, una cosa sinfónica. No, 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 no. Yo me llevo con su barullo y su cosa prosaica, pero sin duda alguna con unos nuevos arreglos y en un contexto musical a Roberto Carlos donde él se codea con frases de Clarice Lispector, de Manuel Bandeira, de Caetano Veloso y canciones de Chico Buarque. Bueno, obviamente, ¿qué cambió Roberto Carlos? ¿Verdad? Yo creo que ese es el uso de lo popular en las neovanguardias y es bastante diferente al uso de lo popular en las primeras vanguardias. Si yo agarro el uso de lo popular que hay en Caupolicán o Valles, en el techo de la ballena, o estas fotos sacadas de la calle y de letreros publicitarios en Asfalto Infierno que acabamos de ver, y yo comparo los poemas de Ramos Sucre que hablan de tradiciones populares de la Edad Media europea, el diablo, el disfrazado, el ahorcado, son de la cultura popular de la Edad Media, es un uso distinto de lo popular. Esto es lo popular como revisado arqueológicamente hacia atrás para traerlo al presente y volver al presente, que se expanda, se abra a otros tiempos y con otras imágenes, ¿no es cierto?, a esto que es el uso de una imagen contemporánea, vamos a llamarla así, vulgar, de la masa, y yo le descubro, o yo a través de su uso, revelo que tiene un nudo semántico, un complejo significativo, que ella significa algo más de lo que dice literalmente. Y eso creo que es una cosa que hace la neovanguardia. Otra cosa que nosotros podemos ver como un punto clave es el experimentalismo y la expresión de los espacios verbales. Para esto nos sirve mucho ese concepto del que ya yo he aludido de Susan Sontag, de los estilos radicales. ¿En qué consiste eso? Bueno, lo verbal no está solo en el lenguaje y la escritura, ¿verdad? El concepto, la experiencia mismo de autor está diseminado. Cuando nosotros veamos eh, ay, se me fue el nombre, la mexicana, la autora de Masacre, Elenia Poniatowska, y la Masacre de Tlatelolco, nos vamos a preguntar, ¿dónde está el autor? A ver que hay fotos por todos lados. Fíjense que aquí hay autor en este texto de Adriano, ¿verdad? El texto es inconfundiblemente de Adriano, y la foto es del otro González. Y no está, si yo presento este libro y nadie sabe quién tomó la foto y hasta dónde está el texto, ¿verdad? Si parte del texto lo hizo el otro, y a lo mejor fue así, ojalá haya sido así, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero esto entonces disuelve la noción, la experiencia, el concepto que tenemos de autor, ¿verdad? Otra cosa ligado a esto es que los formatos o dispositivos tradicionales como el libro, el cuadro, se han desfigurado, se han diseminado. Nosotros vamos a ver, cuando le veamos algunos de estos movimientos, el Instituto de Tela, la concepción que ellos tenían del libro objeto, la misma Tropicalia, la misma noción de poema que hay en Ferreira Goulart. Nosotros vamos a acercarnos, vamos a ver allí que esto no es retórico, sino que en realidad hay una experiencia a propósito de
del uso de estos objetos llamados libros, cuadros, películas, que se ha desfigurado, y todo con una intención y con una necesidad expresiva. Es que expresan ahora otra cosa, o pueden servir para expresar algo que no se había expresado cabalmente o no había encontrado una forma que lo exprese, ¿verdad? Otro elemento que a mí me parece clave para entender las neovanguardias y que los diferencia un poco de la primera, y este es un poquito delicado, es eso que se llama la brecha generacional, es decir, la relación de la juventud con la tradición. Se me podrá decir, y con toda razón, yo me lo digo a mí mismo, bueno, pero las vanguardias primeras también, sí, pero ellos no se presentaban como jóvenes. Ellos no hacen énfasis en no que sean jóvenes, sino en la actitud juvenil, yo diría casi adolescente, en el sentido lúdico, provocador de la palabra, en el uso del cuerpo dentro de la palabra, junto con la palabra, para provocar, ¿verdad? Como niños tremendos, como unos adolescentes tremendos. El rebelde sin causa, pues, es de esta generación, no es de la generación o de las generaciones de las primeras vanguardias, sino de la segunda. James Dean, ¿verdad? Una figura emblemática de esta época, para la juventud de esta época, por todo lo que sabemos, que se mata joven, que se muere muy joven, todo eso, pero además su figura misma, la figura misma de Marlon Brando joven, de esas figuras heroicas del cine nuevo, ¿verdad? De la posguerra en adelante, que tienen como estas figuras rebeldes, descolocadas, outsiders, guapos, guapas, que inundan la pantalla y que de una manera u otra encarnan un poco como se veía esa generación a sí misma. Es decir, la vanguardia es verdad que es siempre un movimiento juvenil. Es verdad que es un movimiento dominado por el inconformismo y la juventud. Pero la neovanguardia es como si ese perfil del joven pasara a primer plano. Si ustedes ven fotos, por ejemplo, de la Semana de Arte Moderno, todos están con flu, todos están con unas corbatas, son unos señores que salían de los bancos, de las casas, en el caso de Brasil, hasta de los palacetes, donde vivían muchos, algunos de sus participantes. Tarsila Amaral se vestía con el mejor modisto de París. Es decir, gente, la agarran en los 60. ¿Qué es un dandy en los 60? Jimi Hendrix, con terciopelo raído, plumas de avestruz, una vena marabúe, ¿no? Se llama eso, terciado en el cuello, colores que no pegan, ¿verdad? Los pantalones pegados, que se le vea casi el sexo apretado. Esa es la minifalda que se crea en los 60. Antes de eso, si ustedes ven a Simone de Beauvoir, carga una falda por las rodillas. Su cartera de Caimán o de ya los inicios de Louis Vuitton, sabemos. Es decir, es una señora decente, vestida por lo menos decente. Yo sé que muchos de los, no muchos, que los movimientos de vanguardia estaban ligados a las acciones políticas del entonces. Nosotros no podemos concebir el mayo 68, ¿verdad?, sin la experiencia real de que la universidad donde explota esto, que creo que es París 8, está en los suburbios. En esos suburbios estaban las industrias. En esas industrias los obreros. Pero dice, el movimiento no lo empiezan los obreros, lo empezaron los estudiantes. ¿Y cómo empezó? Es una pregunta de, sí, pero ¿cómo estalló? Bueno, en 2018 la televisión francesa pasó una serie del mayo 68 y Combit, el rebelde de origen alemán que estudia en Francia y que crea toda la revuelta y el líder, en el día que no se pueden bañar los hombres, él sin interiores sube a la piscina y se baña. Y las muchachas se meten en la piscina. Las mujeres en Francia, para estudiar en la Sorbonne, independientemente de la edad, necesitaban hasta ese entonces o el permiso de los padres o el permiso del esposo para estudiar. Imagínense esa muchacha cuando se puso minifalda, cuando descubrió la píldora anticonceptiva y se la podía tomar y acostarse con quien quisiera y salía preñada, ella quería.
¿verdad? Y que se mete en la piscina donde ella se tiene que bañar, no entrar el hombre y cuando se baña, el guapetón, porque era guapo, este líder, ellas todas se meten en la piscina también. Y ahí sale el rector, hay que sacarlo y llaman a la policía y ahí se forma. No, no nace por eso, pero la trama con la que explota la insurgencia es muy elocuente. Está hablando el cuerpo junto con el lenguaje. Y eso es muy importante porque entró el cuerpo en el discurso de una manera que no es que el primer vanguardista no lo conociera, pero lo conocía aún con un cierto pudor. Aquí se perdió el pudor, o el cuerpo impúdico entró de lleno en el lenguaje y en las formas visuales que tal vez antes entraba, bueno, desfiguradamente, cubistamente, aquí no, aquí entró ahora con toda su realidad. Y esto tiene que ver con esa brecha generacional. Yo me voy a valer aquí de de esa antropóloga que les mencioné, Margaret Mead. Margaret Mead en un libro, yo se los recomiendo ampliamente, que se llama Cultura y Compromiso, y reúne una serie de ensayos que en realidad eran unas conferencias que ella dictó, y miren qué interesante, en el museo, en el Smithsonian de Nueva York, acabando de pasar todo lo que fue el 68 y los movimientos y las revueltas juveniles universitarias del 68. Creo que ya las da entre el 69 y el libro sale por primera vez en forma de libro de compilación en el 70. Y ella allí, recuerden que es una antropóloga, y ella trabajó culturas, ¿cómo es que se llama? Bueno, llamadas tradicionalmente primitivas, es decir, que no tienen acceso a estos bienes y servicios del mundo desarrollado y que ni siquiera forman parte exactamente de espacios de tercer mundo, sino que dentro de ese tercer mundo del que forman parte ellos son marginados o viven en reservas o viven aparte porque son tribus. Y ella va y explora estas tribus que estaban en islas del Océano Índico, algunas de ellas, Nomea, Pupa, no sé qué, en fin, ella lo que va allí y es muy interesante porque ella se fija en varias relaciones que le van a servir a ella para comprender o para intentar comprender lo que pasaba cultural, políticamente en estos movimientos juveniles. Ella observa en estas relaciones tribales, los lazos familiares, como buena antropóloga, ¿verdad? Entre padres e hijos, entre esos hijos y los otros hijos, y sobre todo entre los padres, o sea, entre hombre y mujer. Tengo entendido que incluso a ella se le debe el primer uso de la palabra género, porque ella, que era una feminista, cuando ella va a estas tribus, casi que cambia, bueno, casi que cambia, no, cambió por completo su teoría, porque ella se dio cuenta, que ella que hablaba de la sociedad patriarcal y que en estas sociedades arcaicas predomina una sociedad patriarcal, ella se da cuenta, bueno, en primer lugar que son matrilineales, matricentrales, pero se da cuenta del rol liberal de géneros que había en los lazos familiares, en el comportamiento de estas mujeres y hombres. Por ejemplo, ella llega a percibir que las muchachas que se están prontas a casarse, contrariamente a lo que uno suele creer, no van vírgenes al matrimonio. Ella se daba cuenta, ella se pone a vivir con ellas y ellos, y se instala ahí, que ellas justamente se acostaban en víspera del matrimonio con los tipos que más le gustaban de la tribu. Y ella les llega a preguntar, pero ¿y tu esposo qué va a decir? Pero ¿y tú? No, no, si yo no tengo nada que esconder, tengo que aprovechar ahorita antes de casarme. O sea, lo que ella creía que era una tipa que decía a los hombres, varones, y bueno, era una mujer súper liberada, decía ella, ¿no? Entonces, no, yo me acuesto con ese que me gusta porque después es que no me voy a poder acostar porque voy a tener hijos, porque voy a... No, 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 déjame aprovechar que estoy soltera, ¿verdad? Y después, cuando tenían los hijos, se turnaban, según las necesidades y los estados anímicos, los roles de alimentar o ir a cazar. Y ella se da cuenta que muchas de esas mujeres jóvenes salían a cazar.
y que en realidad eso era un rol determinado por la edad, no por el sexo. Y ella cambia y usa la palabra género. Y ella decía, los roles tienen géneros, y los géneros desempeñan roles que se alternan sin cesar. Viendo ella cómo se comportaban estas tribus, ella empieza a ver lo que pasa en su contemporaneidad. Ella ya es una señora madura, una académica, y ella escribe redacta estas conferencias, las lee y luego las publica. Y para resumir, ella dice que hay 3 etapas que no necesariamente son sucedáneas, no necesariamente una implica la otra y tienen una relación lógico-causal, que mientras más primitivo se una, después avanza y tiene la otra, y después tiene una tercera, que es la mejor, la sublime, que sería. Ella dice que hay culturas post-figurativas, culturas co-figurativas y culturas prefigurativas. Y ella dice, ¿qué es una cultura postfigurativa? Aquella cultura, y la repito a ella casi que textualmente, ¿qué es una cultura postfigurativa? Aquella en la cual los hijos repiten las formas, los contenidos, las ideas, los principios que han creado los padres. Que es una cultura cofigurativa, aquella donde los pares construyen junto con sus pares. Por ejemplo, los padres oyen a los padres y los hijos a los otros hijos para crear la forma de esa cultura. Y que es una cultura prefigurativa, y ella decía, aquí es que estamos. Y esto es ella no decía en esta fase estamos, sino esto es lo que está ocurriendo. Es aquella donde los hijos no natos, que todavía no existen, crean formas que los padres copiarán, pero que aún no existen esa forma. Entonces ella decía, estamos viviendo un momento inaudito, porque se están prefigurando unas formas que no sabemos dónde van. Se están creando unos valores que no los conocemos, dice ella. Se están creando unas formas que a veces menospreciamos, porque vienen de alguien tan joven que creemos que no tiene un valor formal. Y resulta que sí lo tiene, decía ella. Solo que no sabemos cuál es, en definitiva, todavía porque es muy pronto, muy acelerado, y se monta uno sobre otro para poder saber cuál es la figura que aún no ha nacido, o la forma no nacida, o la cultura no nacida de ese proceso de prefiguración, ¿verdad? Bueno, a mí me fue iluminador leer eso para entender esto que yo trato de ver ahorita, que es como el carácter eminentemente juvenil. Ella me corregiría y diría, no, es el carácter eminentemente prefigurativo que tiene. No es generacional, no es biológico, es en la configuración de la forma que está el problema. Bueno, pero claro, si nosotros vemos esas manifestaciones y vemos los rostros, es una manifestación de muchacho, la de uno. Pero no por eso no implica que no tenga formas importantísimas. Hay quienes han visto incluso el mayo 68, esas consideraciones no toman en cuenta, por cierto, América Latina, no tienen por qué hacerlo, hablan del mayo 68 y todas las revueltas paralelas en Occidente, en Europa, América, ¿verdad? Como el desencadenamiento de un cambio de patrones de consumo en las sociedades después de la Segunda Guerra, y que se ganó un desequilibrio completamente radical entre la necesidad y la oferta, ¿verdad? Entre la demanda y la oferta. Y que cuando eso ocurre, explota la juventud, bueno, pidiendo, exigiendo acceder y creando, vamos a usar a Margaret Mead, prefigurando unas formas de consumo y de patrones a consumir que no conocíamos, ¿verdad? Eso me parece muy importante y que yo los invito a que nos preguntemos eso hoy nosotros. Cuando nosotros vemos en el mundo hoy, en el 2020, 2019, y en medio de este confinamiento, que han salido, a pesar del riesgo,
a protestar los jóvenes y que son capaces de discutirte enfrente tuyo, que es necesario. Yo me voy a mi fiesta, yo sí me voy a mi caña, a mi botellón en España y aquí también, en mi barrio que está aquí cerca de mi casa. Hay fiestas todos los viernes y sábados en la noche y en la calle del barrio. O sea, hay una necesidad de otra cosa, que pareciera que el Estado y la sociedad y nosotros mismos, la tradición política, las instituciones públicas y privadas, que es como que no pudiéramos dar. Entonces esa gente la busca o la inventa y tiene como esos brotes o esas explosiones, ¿verdad? Yo quería, porque para después dejar ¿cómo se llama? Un tiempito para las preguntas, hacer alusión ahora a varios eventos y hechos de esos años, voy a ir aquí muy rápido, que me parecen muy importantes tener en cuenta para entender también esta neovanguardia. Bueno, uno ahí enorme, hechos históricos, uno es la posguerra misma, ¿verdad? Yo quiero ir aquí a una imagen que les quiero mostrar, que yo siempre la uso, que es esta foto famosa de Robert Doisneau, El beso del Hotel de Ville, que es de 1950, ¿verdad? Yo creo que sabe la euforia, la felicidad, la fiesta, la belleza también, no solo como foto de la gente, de la situación, del contexto, el movimiento, los carros, los hombres caminando, las mujeres yendo y el beso, ¿no? Que ocupa el lugar central de la foto, nos da un poco como la euforia que debe haber habido, que hubo después de la ocupación, después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa, y sobre todo en una calle, sobre todo de una ciudad como París, que fue ocupada por los alemanes, ¿verdad? Claro, nosotros podemos poner esa foto y después cuando veamos el Instituto de Itela vamos a ver una escultura sobre la guerra de Vietnam. Nosotros vamos a ver euforia y disforia, euforia y depresión. O sea, la belleza y el grotesco, la muerte, la necrofilia, para volver a Asfalto Infierno, que están como mezcladas esas dos cosas, euforia y muerte, necrofilia y depresión mezcladas. Nosotros sabemos, esto era tan así, esta necesidad de esta euforia, de esta alegría, de esta fiesta y de que se entronizara las generaciones jóvenes y el cuerpo y la vitalidad y el eros de una vida nueva, o que el eros nos ayudara a configurar una vida nueva, que esta foto que parece una pareja, ¿verdad? Que Robert Doisneau, que era un gran fotógrafo, captó ahí sentado en esa mesa y qué belleza, captó la esencia de París. Hoy en día esa es la imagen colectiva que tiene todo Occidente y el mundo, el planeta entero, de París, una ciudad donde te puedes besar en público, una ciudad libre, una ciudad erótica, una ciudad del amor, ¿verdad? Los lugares comunes de Hollywood sobre París yo creo que le deben la mitad de ingresos que han generado esta foto de Robert Doisneau, de 1950. Hoy nosotros sabemos, la foto fue un encargo, salió en la revista Life, eso sí se sabía, pero sabemos porque en los años 80 hubo una pareja que protestó que esa foto había generado mucho dinero y que a ellos nunca les dieron nada, que era esa pareja que iba caminando por la calle y le tomó la foto. Y Robert Doisneau tuvo que aclarar, no, eso todo fue construido, eran unos actores desconocidos, jóvenes de la escuela de teatro, que emplearon, porque nadie los conocía, para que fueran ahí caminando, actuaron. O sea, la foto es, ¿cómo es que dicen los españoles en la prensa? No es un telemontaje. Fue uno de los primeros telemontajes del mundo. Bueno, en el buen sentido de la palabra, vamos a respetar a Robert Doisneau, él buscó pues, una foto posada, en cierta manera, con toda la espontaneidad, la frescura y el arte pues, que tiene, no se lo vamos a negar, la foto, y él lo tuvo que aclarar, fue configurada, prefigurada, y luego configurada entre actores, Patrón, la revista Life, y Robert Doisneau, un gran artista, para tomar esta foto. ¿Por qué? Porque había que brindarle una imagen de una nueva Europa. Acuérdense que el plan Marshall se está invirtiendo en ese momento allí, ¿verdad? Hay que brindar una nueva imagen de Europa, una nueva imagen sobre todo de Francia y de París, que es una de las
grandes ciudades europeas, para que la gente ahora vea que ahora es libre otra vez, que ahora es una ciudad solar, donde se puede bohemia, donde se puede disfrutar, tener el ocio, el esparcimiento y el amor, y que está impregnada de eros por todos lados. Pero eso fue construido también. Bueno, aunque eso sea construido, estaba en el ambiente de la época esa euforia, pero también frente a esa liberación del mundo, la pacificación del mundo, también está la cortina de hierro, como se llamó en esa época, o la Guerra Fría, ¿verdad?, entre Occidente y el Este, entre el comunismo y capitalismo, de la que ahora vemos que no hemos salido. Nos habían dicho que la Guerra Fría había acabado, bueno, nos engañaron una vez más como corresponde, y vemos que está totalmente vigente, ¿verdad? Y que lamentablemente, a lo mejor lo que sí es nuevo es que nosotros ahora formamos, o por lo menos ocupamos un lugar en esa guerra completamente diferente. En los 60 éramos del lado de los americanos, bueno, ahora lamentamos comprobar que como estamos del lado del este de la cortina de hierro en esta neoguerra fría, ¿verdad? Pero es muy importante tener en cuenta esto de la cortina de hierro y la Guerra Fría, porque justamente lo que va a hacer va a determinar, bueno, un episodio central en esta generación de los 60, que fue la guerra de Vietnam, ¿verdad? Paralelamente la guerra de Argelia, también, ¿verdad? Eso tiene que ver con el colonialismo, tiene que ver con la explotación, tiene que ver también con el miedo a que esas independencias nacionales o los nacionalismos se erijan en detrimento de la globalización o de la modernidad, ¿no?, capitalista internacional que se instaura después de la Segunda Guerra y que tiene como liderazgo, como nación líder en todo este proceso a los Estados Unidos, ¿verdad? Otro elemento importante, junto con este que acabo de mencionar, las guerras de independencia y el neocolonialismo europeo. Todo el Caribe, todo el Medio Oriente alcanza su independencia allí, y esos movimientos independentistas son laicos, religiosos, mezclados, ¿verdad?, con esta guerra fría que está ocurriendo entre capitalismo y socialismo o comunismo. La Revolución China, que desde el 40 y pico tiene lugar después de la Segunda Guerra y se enmarca dentro de este contexto. Y nosotros muy cerca, nos toca muy cerca y nos va a determinar hasta el día de hoy la Revolución Cubana, que casi que es la apertura a lo que estamos hablando, en el 59, ¿verdad? Y se abre la Revolución Cubana, ¿verdad? Yo tengo aquí unas imágenes, les quiero pasar de una de las grandes publicaciones recién instaurada, la Revolución Cubana, que fue un periódico, porque era el formato, era un periódico, que era la revista, el periódico Lunes de Revolución. El editor, esto era un grupo, y yo aquí se las voy a pasar un poco rápido para que ustedes vean la sofisticación gráfica, visual, pero también de contenidos de esta publicación. Miren el índice como estaba hecho, 1959, este es el número 1. Los ñañigos, un texto de Lidia Cabrera, ¿verdad?, que era una suerte de antropóloga ligada a la santería, a los estudios de lo negro y de la mitología yoruba y la religión yoruba en Cuba. Pero esto va junto con un texto de filosofía y política sobre Heidegger. ¿De quién hablábamos? James Dean. Un texto, miren, de quién hablábamos también, Edgar Morin, donde él lo ve como ¿por qué la pegada de James Dean? Y él no lo ve. Esto es muy interesante y publicado, y claro, el primer año, inicio, los primeros meses de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Es que por el capitalismo y la cultura de masa y el cine que domina todo, y la trampa ideológica, como los comunistas suelen ver eso, ¿no? Y dice, no, toca un arquetipo, toca un complejo, no solo heroico del hombre, sino juvenil. Piensen en eso cuando veamos estos movimientos, el héroe joven, el joven y su necesidad heroica. ¿Cómo se realiza en una sociedad, verdad? Ay, perdón, esto se me fue, ya va.
yo estaba aquí, déjenme ponerlo entero para verlo mejor. Fíjense, ese mismo número 1 tiene, eran gráficamente un homenaje a Steinberg. Y sale esta cosa vean la belleza visual de esta revista. Miren este artículo en ese número, el negro en la literatura norteamericana, ¿verdad? Tomado del New World Writing. Las fuentes eran francesas, europeas, latinoamericanas, de Estados Unidos, muchísimo. Yo les decía, el editor de esto fue Guillermo Cabrera Infante, ¿verdad? Guillermo Cabrera Infante, pues, no puede vivir en Cuba y se va de Cuba, pero en este momento no. Fíjense, aquí se celebra un año de la Revolución Cubana, que como ustedes saben fue a fines del año 59. Y en estos textos hay un homenaje a la Revolución Cubana. Bueno, el dibujo que ven arriba es de Jean Cocteau. Jean Cocteau le dibuja al Lunes de Revolución y le envía este texto acompañado de un poema de Jean Wahl, ¿verdad? Un poeta francés moderno de la posguerra, fue el compañero intelectual y sentimental de Severo Sardou, luego, donde está este texto poético en homenaje a la Revolución Cubana. Sigo adelante, ¿verdad? Y fíjense, miren allí de Juan Liscano dirigiéndose y homenajeando a la Revolución Cubana. Ellos enviaron los textos, todos están fechados diciembre del 59 y claro, salen en el número 41 de la publicación en enero del 60, cuando se celebraba el primer año de la Revolución. Miren declaración de solidaridad con Cuba de los intelectuales venezolanos. Este es un comunicado, como se dice hoy, y miren, está firmado por Rómulo Gallegos, entre otros. Ese gentío, toda esa columna a la derecha son los firmantes de esta declaración. Rómulo Gallegos, José Ramón Medina, nadie me va a decir que eran comunistas en ese momento, tal vez socialdemócratas, uno era demócrata cristiano, Ramón Medina, Rómulo Gallegos, sí, de la socialdemocracia de Eco, ¿verdad? Juan Nuño y Pedro Duño, que me dirán, bueno, claro, los comunistas, ¿qué más vamos a esperar? Bueno, sí, ellos sí eran de izquierda. Y abajo, entre otros, está Rafael Di Prisco, Manuel Caballero, Rafael Cadena, no solo intelectuales reconocidos en este país, muy ligados a la academia universitaria, a la UCB, ¿verdad? Piensen que en el 59 ellos envían esto a unos compañeros de generación como ellos, que han liberado a Cuba de una dictadura, que era la de Batista, como nosotros en el 58, o ellos han luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez, que era el Batista venezolano. O sea, no piensen tanto en izquierda, derecha, eran comunistas, sino, sí, desde luego, esto fue acompañado por la socialdemocracia latinoamericana, ¿verdad? Miren aquí quién firma apoyando el primer año de la Revolución Cubana. Bueno, pues lo voy a llamar como lo llama Guillermo Sucre, don Mariano Picón Salas, ¿verdad? Que lo manda, era el representante de Venezuela, era el director de la UNESCO, ¿verdad? Desde París en 1959 lo manda, en diciembre del 59, está el manuscrito arriba en el periódico de abajo, tipiado, su comunicado y dice: el orden en la libertad y en la pacífica creación de la cultura, con mayúscula, es el segundo capítulo que debe cumplir una revolución fecunda. El segundo año de la libertad cubana, en el que va a entrar ahora, ¿verdad? Después del derrocamiento de la tiranía, afirme esa obra creadora, es el voto que hacemos los amigos de Cuba. Fíjense que él está también como advirtiendo que haga este sueño, ¿verdad? Todos nuestros pueblos hispanoamericanos debemos demostrar que, como lo dijo Bolívar, sabemos afirmar la paz después de ganar la guerra. Claro, dentro de todo el comunicado, don Mariano Picón estaba tocando una campana, ¿verdad? Como diciendo, bueno, una revolución, tengamos cuidado, ya tiene un año. No, yo no sé bien en qué momento aquí está ¿cómo se llama? ¿Qué habría pasado, no? Noticias día a día, que en él yo noto como una cierta distancia que no en los otros. Pero yo he puesto esto para que vean no solo la belleza
como un inciso, ¿verdad?, dentro de esta evocación de la Revolución Cubana y lo importante que fue para nosotros. No, por supuesto que aquí hay arriba, yo no lo puse, uno de los textos es de Fabricio Ojeda, que va a pertenecer a la FAN o a las guerrillas, ¿verdad?, venezolanas de los años 60. En ese momento todavía no es esa guerrilla, pero él manda desde ya un texto radical apoyando la Revolución Cubana. O sea, esto nos dice que la socialdemocracia entera del continente apoyó y vio con una gran expectativa y como una aurora como sistema, como gobernabilidad, como ciudadanía, como democracia en el continente latinoamericano, ¿verdad? Nosotros sabemos que después del 61 y 62, sobre todo cuando Fidel Castro da el discurso a los intelectuales, célebre citado, ¿verdad?, en el que dice aquella frase célebre: contra la revolución nada, a favor de la revolución todo, contra la revolución nada. Frase que después se copiaron aquí malhadadamente, como bien sabemos, y que genera una radicalización, un enfrentamiento y una violencia, pues una escalada, ¿verdad?, del totalitarismo y también de la reacción al totalitarismo. Bueno, ¿verdad?, la Revolución Cubana. Otro elemento que también fue muy determinante, la guerra israelo-palestina, ¿verdad?, que tiene el 67, bueno, que continúa hasta hoy y que tiene en el 67 un episodio central y que se conecta con todo esto, que fue luego otro evento importante, el Mayo francés, ¿verdad?, la masacre de Tlatelolco, que es en el 68 también. El Mayo francés tiene algo exultante, alegre, dentro de la violencia que hubo. Recuerden que no hubo un muerto, hubo muchos heridos, pero no hubo un muerto. Tenían la orden dada por Pompidou, ¿verdad?, de que no hubiese, y el ministro de Educación, que no hubiese un muerto, y no lo hubo. Eso es muy impresionante porque hubo carros quemados, vidrieras rotas, ¿verdad? Uno ve una violencia en las fotos, pero también, bueno, me perdonan que lo diga así, una cosa como contagiosa. Yo creo que si yo hubiera estado allí me pongo a tirar piedra, ¿verdad? Yo creo que cuando uno atravesaba Caracas yo estaba en contra de las guarimbas, pero uno sentía uno decía, pero la vida está aquí, la energía, las ganas, el deseo, el vitalismo está aquí, no en otro lugar. Bueno, yo creo que uno sin ese vitalismo y el cuerpo que emblematizaba ese vitalismo, no comprende mucho esa neovanguardia, ¿verdad? Por supuesto, bueno, ya dije, el Mayo francés, la masacre de Tlatelolco, y voy a nombrar como último episodio resaltante, hay muchos otros, pero aquí, a vuelo de pájaro, El hombre en la luna, del 69, si no me acuerdo. Es decir, de la figura del argonauta, que era la aventura tradicional mitológica, ahora tenemos el cosmonauta, ¿verdad? El astronauta, ¿verdad? Ese hombre pisando la luna. Creo que la gente de mi generación para arriba lo recuerda como un hecho que yo creo que marcó varias cosas, que me sirve para ahora ver otros acontecimientos que fueron como menores, pero yo a veces digo que fueron los mayores. Es decir, si pienso en eso de lo prefigurativo, yo digo que aquí se meneó el caldo de sustancia para esa prefiguración. Uno, ese hombre en la luna, que el dispositivo que hizo que todos lo viéramos en la televisión simultáneamente, y piensen en la sincronía, eso significó fue la tecnología de la satelización. Es decir, la satelización y que nos transmitía todos a la vez en la televisión, cambió el mapa del mundo. Porque yo vi, junto con probablemente la reina Isabel, la señora de la esquina, un señor en el botiquín en Caracas, en la arepera, otro en un bar de lujo en Champs-Élysées en París, en fin, en el mundo entero. Vimos eso como la proeza del hombre frente a la naturaleza, venciendo toda gravedad de la vida y elevándose hasta el cosmos, que era como inconquistable. Bueno, ahora se lo puede conquistar. Eso, junto con los viajes ahora al revés de los marcianos a la Tierra, tejió, ¿verdad?, el imaginario popular
ligado a la cultura de masas, sobre todo a la televisión, que ya existía desde los años 50, ¿verdad? Pero la transmisión satelital fue lo que permitió que ahora se dijera eso que todavía se dice, en vivo y en directo. Independientemente de que eso como que no es tan cierto tecnológicamente, que ciertamente siempre hay una ligera, ¿cómo se llama? Está ligeramente diferido, bueno, pero nos da la sensación de sincronía que todos estamos viendo a la vez en el mundo entero, la misma cosa y no como el noticiero antes de la transmisión satelital, que ya sabíamos por la prensa vespertina que hubo una invasión de Santo Domingo. Entonces, cuando veíamos en la noche, a las 8 de la noche el noticiero, ya mi abuelo sabía todo eso, pero se lo había leído en la prensa. Ahora no. Ahora sale la imagen, que se invadió, pero ahorita se está fusilando, acaban de meter preso. ¿Ves? Sale una cosa de la ilusión del tiempo real o la experiencia, ¿no? Que finalmente es también una experiencia del tiempo real. Otras cosas, los hechos que tienen que ver con la revolución sexual. Ya yo hablé de dos, la minifalda y la píldora anticonceptiva, o sea, la moda, los patrones de consumo. Muy ligados al otro movimiento tan histórico que creo que sigue hoy o renace a cada rato, que es el movimiento hippie. Y ligado a él el feminismo y toda su oposición y su oración y su lucha a la cultura y la tradición patriarcal, ¿verdad? Es decir, todos estos movimientos de una manera u otra nos dicen, Eros está suelto en la calle. Y para lo mejor y lo peor. Para lo mejor porque es Eros en la calle, para lo peor porque Eros de tanto callejea así como que perdiera las alas también. Y lo que vimos en la foto de Robert Doisneau es como que se fuese desinflando con el tiempo, ¿verdad? A medida que transcurre el tiempo uno siente, pero Eros, ¿dónde lo metieron preso? También a veces hay que saber verlo, ¿verdad? Un elemento importante que tiene que ver con todos estos movimientos y la iglesia, que a veces pasamos un poco por alto, y que en América Latina tenemos que tener muy en cuenta, es la teología de la liberación, porque fractura a la iglesia católica en Occidente y en América Latina fue muy importante, en Brasil, en Argentina y en México. De hecho, el cordobazo, que fue el mayo no francés, sino argentino. En México fue la masacre del Tlatelolco, en Argentina fue el cordobazo. El cordobazo sin la teología de la liberación y sin la iglesia no tiene lugar. O sea, fue tan importante como los estudiantes y como, porque aquí sí nace primero en los obreros metalúrgicos, ¿verdad? De Córdoba. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, pienso yo, para América Latina, ¿verdad? Y el otro elemento que a veces no lo nombramos y que es tan omnipresente, que es casi el fuego del hogar, cuando veamos Tropicalia. Esto es muy importante, es la televisión. Es de los años 50, pero cambió, ¿verdad? Porque entra la imagen visual y el movimiento que antes había que ir al cine, en el hogar, en la casa, a diario, y sabemos con el impacto que eso entró, y luego la TV a color, que en Venezuela, por ejemplo, llega en los 70, creo que en América Latina es a partir de los 70, pero en Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra, pues, ya a finales de los 60 hay televisión en color, que cambia porque da la ilusión con los satelitales de tiempo real, ahora es en colores. Bueno, lo que falta es que sea en tercera dimensión, que eso sí hay que esperar el siglo XXI para tenerlo. El impacto de la televisión en la cultura de masas y el impacto de la cultura de masas en el arte y en la literatura y en esto que he llamado, que se ha llamado neovanguardia, va a ser muy importante. Finalmente, ya para cerrar y que ustedes puedan intervenir, por favor, una de las cosas acá importantes que tal vez no ocurría en las primeras vanguardias, y con eso quiero cerrar, es la sincronía mundial, ahora sí global, y que por eso podemos, yo creo que hablar a partir de esta época de globalización en oposición al regionalismo o localismo, la sincronía mundial entre la insurgencia juvenil, pero que era estética, estudiantil, universitaria, sindical y laboral al mismo tiempo, ¿verdad? No es que salieron los obreros a protestar y no,
era como todo eso implicado al mismo tiempo con los cuerpos, yo siempre creo que esto es muy importante recordarlo, dándole la vitalidad, así que la celebración que implicaban todos estos movimientos. Bueno, ahora tomo agua y espero que ustedes me pregunten o me comenten. Bueno, estén tan fastidiados. Tengo que... No me han... Patricia. Aquí estoy, Jorge. Ajá. Ya, bueno, ya yo di mi clase, creo que me... Uy, casi me comí todo yo. Qué horror. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, creo que yo tengo una pregunta para Jorge. Muchas gracias por la charla, pero quería volver a un punto que mencionaste al inicio, como pensando en la novela realista, digamos. Y me pregunto para ustedes cómo, sí, como esos espacios como muy tradicionales, muy calcificados, en realidad son los espacios donde hay más potencial vanguardista, es decir, como más potencial para trastorno, para transformación. Como yo trabajo con el género policial y como es muy codificado, ¿no? Y es muy interesante como ver eso y quería como pedir tu perspectiva. Ya, pero yo no entiendo muy bien que o sea, la relación de la novela y el realismo en la vanguardia, o la presencia de esos espacios tan tradicionales como caldo, como terreno fértil para la vanguardia. No entendí bien cuál es tu Sí, pregunta. sí, es como pensando, por ejemplo, en la novela realista como tierra muy, muy fértil, precisamente porque es tan como calcificada como un género, como tiene tantas reglas, que permite como un esfuerzo, un movimiento vanguardista. Claro, claro, ahora te entiendo más. Bueno, fíjate que yo dije que a la novela le cuesta más porque como quería trasladar a la narración, ¿no? A la creación narrativa, el experimento vanguardista, es decir, mezclar el simultaneísmo de tiempos, de espacio, que un sujeto yo pudiera hablar de su psique al mismo tiempo que cómo está vestido. Bueno, creo que para el pintor, voy a decir a lo mejor una chotada, para los curadores de arte que me están viendo. Todo esto alude a Chomsky, pero a Patricia también y a los que trabajan pues con artes plásticas. Yo siempre pienso, claro, para un pintor su dispositivo le permite, como para un músico, quizá hacer esa cosa simultánea un poco más naturalmente o menos forzadamente, aunque sabemos que es todo artificial y construido, pero le es un poco más natural como con los elementos que trabaja crear ese efecto o producir esa experiencia en el cuadro que a un novelista, porque como el lenguaje, independientemente del realismo, tiene sujeto, verbo, predicado y escribimos de izquierda a derecha y linealmente, ¿cómo yo hago la mezcla? Bueno, el poeta, claro, primero que el narrador, con caligramas o explorando la espacialización del poema podía crear el mismo efecto. Y tú decías, bueno, pero este verso no está primero que este. ¿Cuál leo primero? El que está a la izquierda a la derecha. El ojo y la tradición lectora me dice de izquierda a derecha. Pero si yo lo leo, lo puedo leer también al revés y tengo que voltear el libro para leer un poema, un caligrama de Apollinaire, uno de Huidobro, y tengo el poeta Lolo. Pero ¿cómo hace el narrador? O sea, el narrador que empieza, como decía Virginia, con una señora sentada hablando del buen y mal tiempo, si está lloviendo o no está lloviendo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que esa señora que habla así sea por dentro una libertina, que yo saque eso a la vez? Bueno, el narrador va a tener que hacer un párrafo, 3 líneas, o una línea, o la mitad de una línea sobre lo pudorosa que es esa señora y lo tradicional, y la otra mitad, abajo o al lado, donde la señora se suelta el moño, porque no le permite más lo que es la tradición novelesca. Pero si a eso le sumamos
que el realismo es burgués, ¿verdad? Que el realismo es un movimiento, ¿verdad? Un estilo, un movimiento que se apoya como en lo que podemos ver, palpar y comprobar, y la novela prefigura de vanguardia, va a prefigurar cómo yo hago para que el elemento dado de la realidad, y que el pintor lo abstrae, Kandinsky lo hizo su abstracción de la referencia. ¿Cómo lo hace el novelista? No, volvamos a Huidobro. Huidobro agarraba en los poemas y si nosotros leemos Altazor, al llegar al último canto empieza un sonido, ¿verdad? Y ese es el poema, ¿verdad? Y así termina. Pero en la novela, cuando yo compro una novela, yo acepto que termine, ¡ey, wow! Yo acepto un cuento de Osvaldo, para regresar a Venezuela, de Osvaldo Trejo y su negación del realismo, ¿verdad? Premeditado, o sea, su deliberada negación en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No que niegue a la novela realista, pero la negación del principio realista de la escritura de la escritura y la poesía como elemento fundante. No. Él hizo todo, que es de esta generación de la neovanguardia, él hizo todo para abstraer eso. ¿Ves? Yo pienso una escritora, porque tú me dices el realismo, yo pienso una escritora donde eso es muy complejo, por ejemplo, Clarice Lispector, ¿verdad? Porque es Faith, o sea, a mí me dicen, es que no pasa nada, no cuenta nada, es como tan abstracta, pero yo no veo nada más concreto que una narración de Clarice Lispector donde habla de una mujer que tiene una cucaracha enfrente. Más concreto que eso, si yo fuese pintor y tuviera que pintar como ella pinta en su novela esa escena, bueno, yo creo que sería como hiperrealista incluso. Pero es profundamente experimental, porque en realidad es como el concretismo en la narrativa. O sea, yo voy a hablar solo de esta cucaracha y la emoción y el complejo de significación que ella tiene en la psique de una señora de una casa, una señora ricachona o medio rica o acomodada, artista además en una casa, ¿verdad? Esa forma que irrumpe allí, quebranta todo elemento real. Pero es una novelista de la referencia. Ella tenía siempre como tutores, ¿no? En las artes, ¿no? Eh, tenía sus músicos, y en las artes plásticas era Paul Klee. Y ella tenía la reflexión de una obra de Paul Klee que creo que se llama Los pájaros, algo así. Que son dos pajaritos, bueno, dibujos esos típicos de Paul Klee que parecen como de niño también, ¿no? Y ella decía en un momento, creo que hay una crónica de ella sobre eso, y ahorita estoy casi que creo que inventando yo más que lo que dice ella, pero creo que ella dice algo así como, o uno infiere como, esto es lo que yo quisiera narrar, pero es referente, tiene realidad. O sea, nosotros no podemos decir que ahí no hay una realidad representada. Claro, para un novelista, como creo que es lo que tú estás sugiriendo, una cosa tan codificada constituye justamente el terreno más abonado para romper o quebrar esas pautas y esas formas y esos códigos. Es decir, en algo postfigurado, yo puedo prefigurar aún más, porque yo puedo quebrar más, porque yo puedo reaccionar más fuertemente contra lo que tan poderosamente está formalizado, figurado, constituido. Bueno, yo estaría de acuerdo, claro que sí. Pero también es más difícil, ¿no? O sea, no hay que quitarle el mérito al autor de la empresa que tiene enfrente, ¿no? Sobre todo para después ser reconocido, visible y leído, ¿verdad? Porque él también quiere que lo lean, ¿no? No sé si respondí o te Sí, sirvió lo muchísimas que... gracias. Sí, sí, sí. Gracias a ti. Yes. ¿Algún otro comentario? Bueno, Jorge, alguna gente se ha retirado por la hora. Ay, viste. José Delfino deja saludos a todos y gracias, Jorge, por tan buena panorámica, siempre con referencias concretas. Me pareció especialmente estimulante los vínculos, te estoy leyendo, que vas haciendo entre la vanguardia, la cultura de masas y los movimientos revolucionarios.
dará mucho para hablar. Dejo mis preguntas para la próxima sesión. Yo tengo que irme 5 minutos antes, pero te mando un abrazo desde Chicago y te veo en la próxima sesión. Abrazos. Ok. Y bueno, no sé si Eso el lo resto... Ajá. ¿Eso lo envió quién, perdón? José Delfino. Ah, ok. Okay. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, aquí hay otro nuevo mensaje. Gerardo agradece por la sesión introductoria. Rebeca, excelente. Jorge, muchas gracias. Bueno, aquí había una sugerencia de Ramón que sugería pues que se presentase la gente que fuera a intervenir y a preguntar algo. Ajá. Claro, aquí dice, ¿verdad? Pero bueno, si no hay ningún otro comentario, ahí vi a Sandra, agradecemos a Jorge. Gracias, perdón, gracias Jorge. Que te mandé aquí, Gracias a ustedes por estar allí. Gerardo, que cambió impresionantemente. Y Eugenia y bueno, de Real Papaupa, que me preguntaba quién era ese y si lo dejaba entrar o no. En fin. No, bueno, Jorge, de verdad, muy interesante. Y bueno, nada, si no hay preguntas, nos vemos el lunes, ¿no? Es que nos toca de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Choy. Gracias a ti. Allá va, tenemos unos mensajes, sí, bueno, agradeciendo y despidiéndose. Sí, Jorge. Bueno, entonces nos vemos el lunes, Patricia, y Sí. todos ustedes, chicos y chicas. Sí, bueno, muchas gracias por la presencia. Nos vemos 15 minutos antes por acá. Ok. ¿La próxima clase es el lunes o el miércoles? Patricia, ¿la próxima clase es el lunes o el miércoles? El lunes. ¿A las 3? A la misma hora, a las 3. Sí. Jorge, esa es la hora que mataron a Lola, ¿oíste? Sí. A las 3 de la tarde, la hora que mataron a Lola. Un abrazo, Ramón. Bueno. Esa es Pancha, la que está allá atrás. Un beso. Gracias, Patricia, y saludos. Besos a todos, pues. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Buenísimo.